La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas del salón de ceremonias. Dentro, bajo las luces frías y despiadadas, el sargento Elias Thorne permanecía en posición de firmes mientras el coronel Vance caminaba a su alrededor como un depredador acechando a su presa. El silencio en la sala era ensordecedor, roto únicamente por el eco metálico de las botas del coronel contra el suelo de mármol. Lento, Obsoleto. irrelevante. La voz de Vance retumbaba en cada rincón del salón. Sus ojos brillaban con un desprecio casi palpable, mientras sostenía en alto el rifle de madera de Elías, el mismo que había salvado docenas de vidas en el campo de batalla. Este pedazo de chatarra representa todo lo que está mal con esta división. Mientras el mundo avanza hacia la tecnología de punta, usted se aferra al pasado como un anciano terco. Los oficiales presentes miraban hacia el suelo, incómodos pero silenciosos. Nadie se atrevía a defender al legendario francotirador. La carrera de Vance estaba en ascenso. La de Elias, según él, había terminado. Su récord de precisión es impresionante, se lo concedo, continuó Vance con sarcasmo venenoso, pero sus métodos son de la era de piedra. Los drones, los sistemas de puntería láser, la inteligencia artificial. Eso es el futuro. Usted es solo un dinosaurio que no quiere extinguirse. El coronel arrojó el rifle a los pies de Elias con desdén. Está despedido del cuerpo de élite, sargento. Váyase a casa y llévese sus reliquias con usted. Elías recogió su rifle sin una palabra, sin un gesto de emoción en su rostro curtido por años de servicio. Sus ojos grises, sin embargo, ardían con una intensidad que pocos notaron. Mientras abandonaba el salón, bajo la mirada de sus compañeros, nadie podía imaginar que esa humillación pública no era el final de su historia. Era solo el comienzo de una venganza que tardaría 20 años en cocinarse. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por venir, para comprender la fuerza silenciosa que Elias Thorne poseía en ese momento de máxima humillación, debemos regresar al punto exacto donde todo comenzó aquella mañana fatídica. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor, traición y redención, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita reconocimiento público ni medallas brillantes, ayúdanos a honrar a estos veteranos silenciosos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor, sacrificio y valor verdadero. Porque los héroes más grandes son aquellos cuyos nombres nunca aparecen en los periódicos. 6 meses antes de aquella humillación pública, Elias Thorne era una leyenda viviente dentro del ejército. 20 años de servicio impecable, 53 misiones de alto riesgo completadas sin fallos y un récord de precisión que desafiaba toda lógica. 247 disparos, 247 objetivos neutralizados, 0 bajas civiles, 0 errores. Pero Elías no era como los otros francotiradores de élite. Mientras sus colegas abrazaban la tecnología de última generación, los sistemas computerizados de puntería y los rifles inteligentes que prácticamente apuntaban solos, Elías seguía usando su viejo rifle Winchester modificado, el mismo que su abuelo había usado en la Segunda Guerra Mundial. Una reliquia de madera y acero que muchos consideraban más apropiada para un museo que para el campo de batalla moderno. ¿Por qué sigues usando esa cosa?, le preguntaba constantemente el teniente Parker, su observador de confianza. El ejército te daría el mejor rifle del mercado. Sistemas de visión nocturna integrados, compensación automática de viento, mira láser, todo lo que puedas imaginar. Elías simplemente sonreía mientras limpiaba meticulosamente su arma. Parker, la tecnología puede fallar, las baterías se agotan. Los sistemas se congelan en el calor extremo o se averían en el frío. Pero este rifle acariciaba la culata de madera con reverencia. Este rifle responde a mi toque, conoce mi respiración, se mueve con mi latido.
No necesito que una computadora me diga dónde está mi objetivo. Yo lo siento. Esa filosofía había mantenido a Elías vivo durante 2 décadas de conflicto. Mientras otros francotiradores dependían de sus gadgets electrónicos, él confiaba en sus sentidos, en su entrenamiento, en la conexión casi mística que había desarrollado con su arma. Podía calcular la velocidad del viento, sintiendo cómo la brisa movía los vellos de su brazo. Medía la distancia escuchando el eco de los sonidos en el ambiente. Ajustaba su puntería basándose en el ritmo de su propio corazón. Era un arte que los jóvenes oficiales como el coronel Vance no podían comprender ni apreciar. Vance había llegado a la división 3 años antes, traído directamente de la academia con honores y con ideas revolucionarias sobre cómo modernizar el cuerpo de francotiradores. Para él, el éxito se medía en números, estadísticas y gráficos de rendimiento. Había implementado nuevos sistemas de entrenamiento basados en simuladores virtuales. Había invertido millones en equipamiento de última generación y había creado un programa de francotiradores del futuro que dependía casi enteramente de la tecnología. El problema era que ninguno de sus métodos modernos podía igualar los resultados de Elías. Eso no solo irritaba a Vance, lo enfurecía. Cada misión exitosa de Elías era una bofetada a su visión del futuro. Cada vez que el viejo francotirador regresaba victorioso usando métodos obsoletos, la autoridad de Vance se veía cuestionada. Los soldados veteranos susurraban en los pasillos que quizás el coronel estaba equivocado, que quizás la experiencia y la habilidad pura valían más que todos los chips y sensores del mundo. Para Vance, eso era intolerable. La oportunidad de destruir a Elías llegó después de la operación Tormenta Silenciosa. Una misión rutinaria de reconocimiento en terreno hostil que se había complicado dramáticamente cuando el equipo de Elías fue emboscado. Durante 18 horas, Elías mantuvo su posición en una torre abandonada, protegiendo la retirada de su escuadrón mientras fuerzas enemigas superiores los rodeaban uno por uno. Con una calma sobrenatural, Elías neutralizó 27 objetivos enemigos, no con la velocidad frenética de los tiradores modernos, sino con la precisión quirúrgica de un maestro en su arte. Cada disparo medido, cada bala contada, cada objetivo cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo para sus compañeros. Cuando finalmente llegó el helicóptero de rescate al amanecer, todo el escuadrón había sobrevivido. Gracias a Elías, gracias a su rifle obsoleto, gracias a sus métodos anticuados, debería haber sido su momento de mayor gloria. En cambio, Vance convirtió ese triunfo en su perdición. El informe posterior a la misión fue donde Vance plantó las semillas de la destrucción de Elías. En su reporte oficial, el coronel destacó no los 27 objetivos neutralizados ni las vidas salvadas, sino el tiempo excesivo que Elías había tomado entre disparos. El sargento Thorne empleó un promedio de 4 minutos y 30 segundos entre cada disparo, escribió Vance con una precisión calculada para herir. En contraste, nuestros francotiradores modernos con sistemas de puntería asistida pueden realizar la misma cantidad de disparos en menos de la mitad del tiempo. Su método, aunque efectivo en este caso particular, representa un riesgo inaceptable en escenarios futuros donde la velocidad sea crucial. El primer confronto llegó 2 semanas después. Durante una reunión de evaluación de desempeño, Vance citó a Elías a su oficina, un espacio minimalista dominado por pantallas digitales y proyecciones holográficas de datos de rendimiento. «Siéntese, sargento», ordenó Vance sin levantar la vista de su tablet. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos destilaban un desprecio apenas contenido. «He estado revisando su historial. Impresionante, se lo admito, pero también preocupante». «¿Preocupante, señor?». Elías mantuvo su voz neutral, profesional, su resistencia al cambio, su negativa a adoptar métodos modernos, su
Apego sentimental a equipamiento obsoleto. Vance se levantó y comenzó a caminar alrededor de Elías, exactamente como lo haría meses después durante la humillación pública. ¿Sabe cuál es el problema con los dinosaurios, sargento? Que no sobreviven cuando el mundo cambia. Con todo respeto, señor, mis resultados hablan por sí mismos. Resultados. Vance soltó una risa desprovista de humor. Sus resultados son producto de la suerte y de enfrentar enemigos con tecnología inferior. Pero el mundo está cambiando, Thorn. Nuestros adversarios ahora tienen drones, sistemas de detección térmica, contra francotiradores equipados con IA, y usted quiere enfrentarlos con un rifle que mi bisabuelo usaría para cazar ciervos. El ataque fue sutil, pero venenoso. En las siguientes semanas, Vance comenzó a excluir a Elias de las misiones más importantes. Cuando otros oficiales preguntaban por qué el mejor francotirador de la división no estaba participando en operaciones críticas, Vance respondía con una sonrisa condescendiente. El sargento Thorn está en proceso de transición hacia un rol más administrativo. Su experiencia será mejor aprovechada entrenando a la nueva generación, pero eso era mentira. Vance no quería que Elías entrenara a nadie. Lo que quería era borrarlo, hacer que su legado desapareciera junto con sus métodos anticuados. Las humillaciones continuaron escalando. Durante una demostración de tiro para visitantes del Congreso, Vance olvidó incluir a Elías en el programa, a pesar de ser el tirador más condecorado presente. Cuando el general Morrison preguntó específicamente por el legendario sargento Thorn, Vance respondió con desdén: «Está ocupado en tareas de mantenimiento, señor. Nuestros francotiradores de nueva generación son mucho más representativos de nuestras capacidades actuales». La virada del destino llegó cuando el capitán Miller, un protegido personal de Vance y el rostro de su programa de francotiradores del futuro, falló estrepitosamente en una misión de alto perfil. Miller, equipado con el rifle más avanzado jamás diseñado, un sistema valorado en $200,000 con puntería asistida por computadora, no logró neutralizar un objetivo que estaba a menos de 800 metros. El escándalo fue enorme. Millones invertidos en tecnología, y el resultado era un fracaso vergonzoso que casi cuesta vidas americanas. Pero Vance no aceptó la responsabilidad. En cambio, dobló su apuesta contra Elías. El problema, declaró Vance en una reunión de alto mando, no es nuestro equipamiento. Es que todavía tenemos elementos dentro de esta división que se resisten al cambio, que con su actitud retrógrada contaminan la mentalidad de nuestros jóvenes soldados. Mientras tengamos personas que glorifican el pasado, nunca podremos abrazar completamente el futuro. Todos sabían a quién se refería. La gota que derramó el vaso llegó cuando un periodista de una revista militar escribió un artículo titulado «El último francotirador de la vieja guardia». El artículo alababa a Elías, contrastando su efectividad con los costosos fallos del programa de Vance. Incluía testimonios de soldados que habían servido con Elías, historias de misiones imposibles convertidas en éxitos rotundos, gracias a su habilidad sobrenatural. El artículo se volvió viral en círculos militares. Veteranos compartían la historia, expresando su admiración por un hombre que representaba lo mejor del servicio militar: humildad, efectividad y un compromiso inquebrantable con salvar vidas. Para Vance, ese artículo fue una declaración de guerra. Convocó una corte marcial improvisada bajo cargos fabricados, insubordinación por negarse a usar equipamiento estándar, poner en riesgo la seguridad por su obstinada adherencia a métodos no aprobados, y conducta perjudicial al buen orden y disciplina, por supuestamente desmoralizar a los soldados más jóvenes con sus críticas implícitas al nuevo programa. Los cargos eran absurdos, pero Vance tenía el poder y las conexiones políticas. Elías no punto el juicio fue una farsa. Testigos fueron intimidados para no hablar en favor de Elías. Evidencia de sus logros fue convenientemente extraviada.
Y cuando Elías intentó defenderse citando sus 2 décadas de servicio impecable, el fiscal designado por Vance simplemente respondió: «Nadie cuestiona sus logros pasados, sargento. Cuestionamos su capacidad para servir en el ejército del futuro». La sentencia fue dictada en menos de 2 horas. Expulsión deshonrosa del cuerpo de élite, pérdida de beneficios y prohibición de entrar en instalaciones militares. Y entonces llegó la ceremonia pública de humillación, el momento con el que comenzamos esta historia. Vance no solo quería destruir a Elias, quería hacer un espectáculo de ello, enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a cuestionar su visión del futuro. Mientras Elías recogía su rifle del suelo donde Vance lo había arrojado con desprecio, el coronel pronunció sus palabras finales: «Váyase, Thorn, y llévese sus reliquias del pasado con usted. Esta división ya no tiene lugar para hombres como usted». Elías se marchó ese día sin pronunciar una sola palabra en su defensa. No por cobardía, sino por dignidad. Sabía que las palabras no cambiarían nada. Vance había ganado la batalla política, pero la guerra aún no había terminado. 20 años es mucho tiempo, suficiente para que imperios caigan, para que tecnologías revolucionarias se vuelvan obsoletas, para que jóvenes capitanes ambiciosos se conviertan en generales con estrellas en los hombros y peso en sus conciencias. El coronel Vance, ahora general Vance, había alcanzado la cúspide de su carrera. Su programa de francotiradores del futuro había sido adoptado por todo el ejército. Millones se habían invertido en su visión tecnológica. Era considerado un visionario, un reformador que había modernizado una institución anclada en el pasado. Pero en una noche oscura en las montañas de una región clasificada, toda esa gloria, construida sobre arrogancia y desprecio, estaba a punto de desmoronarse. La Operación Fénix Negro había comenzado como una misión de rutina: infiltrar un SNT, complejo enemigo, recuperar inteligencia crítica y extraerse sin ser detectados. El equipo, liderado por el capitán Miller, el mismo protegido de Vance, que había fallado años atrás, pero que ahora era considerado el mejor francotirador de la nueva generación, estaba equipado con lo último en tecnología militar: trajes de camuflaje térmico, rifles con sistemas de puntería cuántica, drones de reconocimiento del tamaño de insectos. Todo había ido perfectamente, hasta que no fue así. El primer disparo llegó desde la oscuridad absoluta, sin advertencia, sin destello de boca de fuego, sin sonido más allá de un suave siseo que podría confundirse con el viento entre los árboles. El soldado Peterson, el explorador del equipo, cayó instantáneamente, una herida limpia en el centro de masa, muerto antes de tocar el suelo. ¡Contacto! «¡Francotirador enemigo!», Miller gritó por el radio mientras el equipo se dispersaba buscando cobertura. Todos activaron sus sistemas de detección térmica, sus sensores de sonido, sus dispositivos de rastreo de trayectoria balística. Nada, absolutamente nada. Era como si el disparo hubiera venido de un fantasma. 2 minutos después, el segundo disparo. El sargento Williams, intentando flanquear la posición estimada del tirador, se desplomó. Mismo resultado: herida perfecta, muerte instantánea, sin pista alguna del origen del disparo. «Esto es imposible». Miller sentía el pánico trepar por su garganta. Su rifle de última generación, con sus sistemas computerizados y su IA integrada, no detectaba amenaza alguna. Todos sus sistemas deberían localizarlo. ¿Cómo puede estar completamente invisible? El cabo Jenkins, el especialista técnico del equipo, revisaba frenéticamente sus pantallas. «Capitán, esto no tiene sentido. No hay firma térmica, no hay emisiones electromagnéticas, no hay perturbación atmosférica. Es como si el tirador no existiera». Tercer disparo, el teniente Sao, 4 minutos después del anterior. Y entonces Miller comprendió algo aterrador: el patrón de tiempo entre disparos. 4 minutos, exactamente como no podía ser. «Base aquí, equipo Fénix». Miller habló por el radio con voz temblorosa.
Necesitamos extracción inmediata. Tenemos 3 bajas confirmadas y un tirador hostil que ninguno de nuestros sistemas puede detectar. Repito, nuestro equipamiento es completamente ineficaz. En el centro de comando, a miles de kilómetros de distancia, el general Vance sintió que su sangre se congelaba mientras escuchaba el reporte. 3 de sus mejores hombres muertos, millones en tecnología de punta completamente inútiles. ¿Y ese patrón de tiempo entre disparos? Descríbame el patrón exacto, ordenó Vance, aunque ya sabía la respuesta. 4 minutos entre cada disparo, señor. Precisión absoluta, sin fallas. Es como si el tirador estuviera tomándose su tiempo para cada disparo, calculándolo todo manualmente, sin prisa, sin error. Vance cerró los ojos. 20 años. 20 años desde que había expulsado al único hombre que disparaba exactamente de esa manera. Al único hombre que no necesitaba tecnología porque él mismo era la tecnología, refinada por décadas de experiencia. «Prepare un helicóptero», ordenó Vance con voz hueca. «Tengo que hacer una visita». La cabaña estaba exactamente donde los registros decían que estaría. Perdida en las montañas, aislada del mundo, accesible solo por un camino de tierra que apenas merecía ese nombre. El general Vance salió del helicóptero con 2 guardaespaldas, su uniforme impecable contrastando obscenamente con la rusticidad del entorno. Elías estaba en el porche limpiando su rifle, el mismo rifle de madera que Vance había arrojado al suelo 20 años atrás. Ni siquiera levantó la vista cuando el general se acercó. «Thorne», Vance intentó sonar autoritario, pero su voz traicionó desesperación. «Necesito que vuelvas al servicio activo, inmediatamente». Elías pasó un paño aceitado por el cañón de su arma con movimientos lentos y metódicos. «Me jubilé, general. Recuerde que usted me ayudó con eso». Dramáticamente, si mal no recuerdo. «Hay una situación. Un tirador enemigo está eliminando a mis mejores hombres. Nadie puede localizarlo. Nuestros sistemas, sus sistemas». Elías finalmente levantó la vista. Sus ojos grises, tan fríos como el acero, son inútiles porque confió en la tecnología y olvidó enseñarle a sus hombres a ser francotiradores de verdad. «Apuesto a que ese tirador enemigo está usando métodos que usted llamaría obsoletos. Estoy ofreciendo amnistía completa, restauración de rango, compensación financiera, lo que quieras». Elías se rió, pero era una risa sin alegría. «¿Y por qué ayudaría al hombre que destruyó mi carrera, que me humilló públicamente, que pasó 2 décadas demostrando que yo estaba equivocado?» Vance tragó saliva. «Porque hay buenos hombres muriendo allá afuera. Independientemente de lo que pienses de mí, ellos no merecen morir por mí, por mis decisiones pasadas». Por un largo momento, Elías no respondió. Sus dedos acariciaban la culata de madera de 1900. Su rifle, el peso familiar de una herramienta que conocía mejor que su propia respiración. Finalmente habló. «Tengo condiciones, las que sean. Primera, quiero este rifle, no sus juguetes tecnológicos, esta reliquia obsoleta que usted tanto desprecia». Vance asintió, aunque el gesto le dolía físicamente. «Segunda, usted viene conmigo a la zona de combate, en la línea de frente. Va a ver exactamente cómo funciona un francotirador de la vieja guardia». El rostro de Vance palideció. «Eso es altamente irregular. Un general en zona de combate activo. Esas son mis condiciones». «¿Las toma o las deja?» Elías volvió a concentrarse en limpiar su rifle. «Aunque imagino que cada minuto que pierde deliberando es otro minuto que sus hombres pasan preguntándose si el próximo disparo será para ellos». Vance apretó los puños. «Acepto». 48 horas después, Elías estaba posicionado en una colina rocosa con vista al valle, donde el equipo de Miller permanecía acorralado. El general Vance estaba a su lado, oculto detrás de rocas, sudando a pesar del frío de la montaña. Llevaba un chaleco antibalas y un casco, equipo que Elías había rechazado. El viejo francotirador vestía solo su ropa oscura habitual y un sombrero de ala ancha. «¿Dónde está?», susurró Vance, mirando a través de binoculares de última generación. «Mis sistemas no detectan nada.
Elías estaba completamente inmóvil, su rifle apoyado en una roca, su ojo en la mira óptica básica sin ninguna asistencia electrónica. Ahí señaló con un movimiento casi imperceptible de cabeza hacia una cresta distante, en el tercer árbol desde la derecha. Aproximadamente 1200 metros. Vance miró frenéticamente. No veo nada, ni siquiera con magnificación térmica. No lo ve porque está buscando con los ojos equivocados. Está buscando con tecnología. Necesita buscar con instinto. Elías comenzó a respirar en un patrón controlado, cada inhalación y exhalación perfectamente medida. Ese tirador es bueno, muy bueno. Está usando las mismas técnicas que yo enseñaba antes de que usted decidiera que eran obsoletas. ¿Cómo puede saber que está ahí si no se mueve? Porque yo tampoco me muevo, general, y puedo sentirlo. Así como él probablemente ya me sintió a mí. Vance sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿sabe que estás aquí? Oh, sí. Apuesto a que ha estado esperándome. Elías ajustó su rifle 1 milímetro a la izquierda. Va a ser interesante. Durante 5 minutos completos no pasó nada. Solo el viento soplando entre las rocas y el sonido distante de Miller y su equipo moviéndose cautelosamente en el valle. Vance estaba a punto de hablar cuando Elías levantó una mano para silenciarlo. Ahí, murmuró. Se movió. 3 centímetros. Está ajustando para el viento. No vi nada. Exacto. Por eso usted es un general y yo soy un francotirador. Y entonces Elías hizo algo que dejó a Vance completamente atónito. En lugar de apuntar hacia donde supuestamente estaba el tirador enemigo, giró su rifle y apuntó directamente hacia el equipamiento de comunicaciones de Vance. ¿Qué demonios estás haciendo? Vance dio un paso atrás, alarmado. Confiando en usted, general. ¿Recuerda que dijo que haría lo que fuera necesario para salvar a sus hombres? No puedes destruir mi equipo de comunicaciones en medio de una operación. Puedo y lo haré, porque ese tirador está usando detección pasiva. Está rastreando emisiones electromagnéticas. Su radio, su tablet, sus sistemas de posicionamiento, todo está enviando señales que él puede triangular. Mientras usted esté transmitiendo, él puede localizarnos. Y en el momento en que tome su siguiente disparo, ajustará y nos eliminará a ambos. Eso es solo una teoría. No, general. Es exactamente lo que yo haría en su posición, y claramente él aprendió de los mejores. Elías sonrió fríamente. Ahora puede confiar en mí y dejar que destruya su precioso equipamiento tecnológico. O puede arriesgarse y descubrir si mi teoría es correcta cuando una bala atraviese su cráneo. Su elección. Vance cerró los ojos. Todo en lo que había creído durante 2 décadas, toda su filosofía de guerra moderna, estaba siendo desafiada por un hombre con un rifle de madera y décadas de experiencia. Con manos temblorosas, dejó su radio en el suelo y se alejó. Elías disparó. El tiro fue perfecto, como siempre. La radio de Vance explotó en una lluvia de componentes electrónicos y chispas. El sonido del disparo resonó por el valle como un trueno, y entonces sucedió exactamente lo que Elías había predicho. En la cresta distante, apenas visible incluso sabiendo dónde mirar, hubo un destello de movimiento. El tirador enemigo, confundido por la pérdida repentina de la señal electromagnética que estaba rastreando, había ajustado su posición para intentar restablecer contacto. Fue un error de apenas 2 segundos, pero para Elías 2 segundos eran una eternidad. Su segundo disparo salió antes de que Vance pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo. La bala viajó más de 1000 metros a través del aire de la montaña, ajustando por viento, gravedad y rotación terrestre mediante cálculos que Elías había hecho no con computadoras, sino con el instrumento más preciso jamás diseñado, la experiencia humana perfeccionada por décadas de práctica. El disparo no mató al tirador enemigo. Elías había apuntado específicamente al rifle del hombre, destruyendo el arma en sus manos y forzándolo a revelar su posición completamente mientras se sacudía del impacto. ¡Ahora!,
gritó Elías al radio que Miller portaba en el valle. Tercera cresta, tercer árbol desde la derecha, muévanse. El equipo de Miller, ahora con una ubicación exacta, convergió en la posición en menos de 3 minutos. Cuando llegaron, encontraron al tirador enemigo rendido, su rifle destrozado a su lado, sus manos en alto. Pero lo que encontraron después los dejó mudos. El tirador enemigo no era un mercenario desconocido ni un terrorista, era el teniente Marcus Vance, el hijo del general Vance. El silencio en el helicóptero de regreso era tan denso que podía cortarse con cuchillo. El general Vance miraba fijamente a su hijo, esposado y bajo custodia, mientras Elías limpiaba metódicamente su rifle en el asiento opuesto. Marcus finalmente habló, su voz llena de amargura. ¿Lo entiendes ahora, padre? ¿Entiendes lo que hiciste? Vance no respondió. No podía. Yo estaba ahí, continuó Marcus. Hace 20 años. Era un cadete en la academia cuando humillaste al sargento Thorne. Vi cómo destruiste al mejor francotirador que el ejército había tenido jamás. Todo porque tu ego no podía soportar que alguien fuera mejor que tus preciosos sistemas tecnológicos. Vance levantó la vista. Su rostro era una máscara de dolor y confusión. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me enseñaste todo lo equivocado, padre. Me enseñaste que la tecnología lo es todo, que los métodos antiguos no tienen valor, que la eficiencia medida en números es más importante que la sabiduría ganada con experiencia. Pero cuando fui desplegado por primera vez, cuando vi morir a mis compañeros porque nuestros sistemas infalibles fallaron, entendí la verdad. Marcus miró directamente a Elías. Entendí que habías destruido al mejor maestro que podríamos haber tenido porque amenazaba tu narrativa. Elías continuó limpiando su rifle sin decir palabra, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda. Deserté hace 3 años, Marcus confesó. Me uní a organizaciones mercenarias. Aprendí las técnicas antiguas que tú habías prohibido. Estudié todo lo que el sargento Thorne había enseñado antes de que lo expulsaras. Y me volví bueno. Muy bueno. Todo para demostrar que estabas equivocado. Y los hombres que mataste. La voz de Vance temblaba. 3 buenos soldados muertos solo para probar un punto. Balas de goma con sedante de alta potencia, intervino Elías, sorprendiendo a todos. Revisé los cuerpos cuando recuperamos la posición. Tu hijo es muchas cosas, general, pero no es un asesino. Los hombres están inconscientes, no muertos. Despertarán con dolores de cabeza terribles, pero despertarán. Vance miró a Elías con incredulidad. ¿Lo sabías? ¿Sabías que era mi hijo? Lo supe en el momento en que vi su patrón de disparo. Tiene tu disciplina, tu precisión obsesiva, pero también tiene algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Respeto por los métodos que funcionan, sin importar cuán antiguos sean. Elías finalmente dejó de limpiar su rifle y miró directamente a Vance. Tu hijo no estaba tratando de empezar una guerra, general. Estaba tratando de darte una lección. Una lección. Vance casi gritó, casi causando un incidente internacional, fingiendo su propia muerte. ¿Atacando a soldados estadounidenses? No, Elías negó con la cabeza. Una lección sobre humildad, sobre reconocer que la arrogancia tecnológica sin sabiduría humana es solo eso, arrogancia. Tu hijo te forzó a enfrentar el hecho de que todos tus millones en equipamiento no valían nada contra un solo hombre con habilidad real. Marcus asintió lentamente. Y te forcé a hacer lo que debiste haber hecho hace 20 años, admitir que estabas equivocado y buscar al sargento Thorne. Vance se hundió en su asiento, el peso de 2 décadas de arrogancia finalmente cayendo sobre sus hombros. «Destruí tu carrera», murmuró mirando a Elías. «Te humillé públicamente. Arruiné tu vida por mi propio ego. Y ahora descubro que mi propia filosofía era tan defectuosa que alienó a mi propio hijo». «No arruinaste mi vida», respondió Elías con calma. «Me diste algo que no sabía que necesitaba: paz. 20 años en esta montaña me enseñaron más sobre mí mismo que 20 años de servicio. Aprendí que no necesito medallas ni reconocimiento para saber quién soy». Miró por la ventana del helicóptero hacia las montañas que pasaban debajo. «Pero tu hijo tiene razón.
Tu arrogancia sí costó algo importante. Costó la oportunidad de entrenar a una nueva generación de manera correcta. Entonces enséñales. La voz de Vance era apenas un susurro. Vuelve, no como subalterno, sino como instructor principal. Trae de vuelta lo que yo intenté borrar. Elías lo consideró por un largo momento. ¿Y tu programa tecnológico? Se integrará con tus métodos. No lo reemplazará. Vance miró a su hijo. Quizás es tiempo de que este viejo general aprenda que el futuro no significa abandonar el pasado, sino construir sobre él. El desfecho llegó 3 meses después. Una ceremonia cerrada, sin prensa, sin espectáculo. Solo soldados veteranos y nuevos reclutas reunidos en el mismo salón, donde Elías había sido humillado 20 años atrás. El general Vance estaba en el podio, pero esta vez las palabras que salían de su boca eran muy diferentes. He cometido muchos errores en mi carrera, admitió ante la audiencia silenciosa. Pero ninguno más grave que permitir que mi ego destruyera la oportunidad de aprender de los mejores. Hoy, el ejército no solo restaura el rango y honores del maestro sargento Elias Thorne, sino que oficialmente adopta su metodología como parte integral de nuestro programa de entrenamiento. Elías subió al escenario, y esta vez, cuando Vance le entregó algo, no fue su rifle arrojado con desprecio al suelo. Fue una placa, un reconocimiento formal y algo más, una disculpa. Lo siento, dijo Vance, y por primera vez en 20 años había verdadera humildad en su voz. Estaba equivocado. Sobre todo, Elías aceptó la placa, pero sus palabras no fueron de victoria. La tecnología no es el enemigo, general. La arrogancia sí lo es. Siempre lo fue. En cuanto a Marcus Vance, enfrentó una corte marcial, pero con circunstancias atenuantes. Su sentencia fue servicio comunitario. Trabajar junto a Elías en el nuevo programa de entrenamiento, enseñando a la próxima generación que la verdadera fuerza no viene de las herramientas que usas, sino de la sabiduría con la que las usas. 6 meses después, en una tarde tranquila en el campo de tiro, un joven cadete se acercó a Elías con curiosidad. Instructor Thorne, ¿es verdad que usted todavía usa ese rifle viejo en lugar de los nuevos? Elías sonrió mientras acariciaba la culata de madera de su Winchester. Uso ambos, cadet. El viejo me recuerda de dónde vengo. El nuevo me muestra hacia dónde vamos. La sabiduría está en saber cuándo usar cada uno y cómo sabe cuál usar. Esa, respondió Elías, es la lección más importante de todas, y tomará años aprender. Pero te prometo esto, si eres lo suficientemente humilde para escuchar, lo suficientemente paciente para practicar, y lo suficientemente sabio para no dejar que el orgullo nuble tu juicio, un día lo entenderás. El cadete asintió con seriedad. ¿Y el general Vance? ¿Alguna vez lo entendió? Elías miró hacia la distancia, donde Vance observaba el entrenamiento desde una ventana de su oficina. El general Vance entendió algo más valioso, que admitir que estás equivocado requiere más coraje que cualquier batalla. Y ese coraje, ese es el tipo de heroísmo que este mundo necesita más. La moral de esta historia no es que la tecnología sea mala o que los métodos antiguos sean siempre mejores. La verdadera lección es sobre humildad, sobre reconocer que la experiencia tiene valor, que la sabiduría no puede ser programada en un chip, y que el verdadero heroísmo a menudo viene de aquellos que no necesitan reconocimiento para saber su propio valor. Elías Thorne no buscó venganza contra el hombre que lo había humillado. No necesitaba hacerlo. Su venganza fue mucho más poderosa. Demostrar, sin palabras altisonantes ni gestos dramáticos, que tenía razón, que su manera de hacer las cosas no solo funcionaba, sino que era esencial, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de humillar a Vance, de frotarle en la cara su victoria, eligió en cambio enseñar, eligió perdonar, eligió construir puentes en lugar de quemar los que ya existían. Porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No buscan gloria ni venganza. Buscan hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando.
Especialmente cuando nadie está mirando, el legado de Elias Thorne no está en las 247 misiones exitosas que completó. Está en los miles de soldados que entrenó después de su regreso, en la síntesis perfecta entre tradición e innovación que ahora define al programa de francotiradores, y en la lección de humildad que dio no solo a un general arrogante, sino a toda una generación de guerreros, porque al final, la bala más precisa que Elias Thorne disparó jamás no fue la que neutralizó al tirador enemigo desde más de 1000 metros de distancia. Fue la lección de humildad que plantó en el corazón de un hombre que había olvidado que ser fuerte no significa nunca admitir debilidad. Y ser sabio no significa saberlo todo, significa tener el coraje de decir: estaba equivocado y es hora de aprender. Si la historia del sargento Elias Thorne tocó tu corazón, si sentiste la injusticia de su humillación y la dulzura de su reivindicación silenciosa, entonces te pedimos que nos ayudes a compartir esta misión. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia te dejó. ¿Fue sobre humildad? ¿Sobre perseverancia? ¿Sobre el verdadero significado del heroísmo? Queremos saber qué resonó contigo. Suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque aquí no celebramos la violencia ni la venganza. Celebramos a los hombres y mujeres que en los momentos más oscuros, cuando el mundo los ha olvidado y los poderosos los han pisoteado, encuentran la fuerza para permanecer dignos, para mantener sus principios y para demostrar que el verdadero honor no necesita medallas ni reconocimiento público. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la arrogancia siempre encuentra su fin, pero la humildad deja un legado eterno. Compártelo con veteranos que merecen ser honrados. Compártelo con jóvenes que necesitan entender que la verdadera fuerza viene del carácter, no de la tecnología. Y sobre todo, compártelo porque historias como esta no solo entretienen, transforman. Nos recuerdan quiénes queremos ser cuando nadie nos está mirando, porque el mayor acto de heroísmo no es el que todos ven y aplauden. Es el que realizas en silencio, sin buscar gloria, simplemente porque es lo correcto. Ese es el legado de Elias Thorne. Ese es el mensaje de El Silencio de un Héroe. Esa es la invitación que te hacemos hoy. Únete a nuestra comunidad de personas que creen que el honor verdadero se mide no en trofeos, sino en carácter. No en victorias ruidosas, sino en dignidad silenciosa. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos rescatando las historias de los héroes que el mundo olvidó, pero que nunca merecieron ser olvidados. Hasta entonces, recuerda, el silencio de un héroe habla más fuerte que los gritos de 1000 arrogantes.